Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Hola a todos, ¿cómo están? Durante muchos años la humanidad se ha enfrentado al dilema de lo que va a acontecer con el mundo. ¿Qué pasará o hacia dónde vamos? Hoy revisaremos una promesa que llena de esperanza a la Iglesia de Cristo y nos alienta a esperar en ese gran acontecimiento, la venida de Cristo. Cuando hablamos de Lucas, estamos refiriéndonos a un autor que era un gentil, es decir, que no era parte del pueblo judío y que tenía una alta educación. Como lo sabemos, cuando vemos su forma de escribir, su estilo, el uso del idioma griego en un alto nivel, tanto en los libros de Lucas como en Hechos, y que en ambos mantiene el mismo estilo, nos damos cuenta que su estructura, el mismo vocabulario, en ambos denotan el conocimiento que él tenía, tanto en la forma de escribir, en un conocimiento académico, como también un conocimiento de la obra redentora de Dios a lo largo del Antiguo Testamento. Tal como el Evangelio de Lucas, Hechos está dirigido a Teófilo. La verdadera identidad de Teófilo sigue siendo un enigma, ya que Lucas y Hechos proporcionan las únicas referencias bíblicas que se conocen de él. Hay algunos historiadores que indican que podría haber sido un patrocinador de Lucas, aunque no hay mayor evidencia de aquello. No hay consenso respecto a cuándo fue escrito el libro de los Hechos. Sin embargo, la fecha más aceptada es antes del año 70 después de Cristo, posiblemente después del año 62 después de Cristo. El libro pertenece al género de la narrativa histórica bíblica, la cual provee un registro fiel, aunque selectivo, de los eventos de la intervención de Dios para redimir a su pueblo, además de la interpretación teológica y espiritual de tales eventos. Hechos reporta eventos relacionados con el establecimiento y crecimiento de la Iglesia en su nueva forma de pacto, durante la primera generación después de que Jesús ascendió y dio el Espíritu Santo el día de Pentecostés hasta llegar a Roma, el centro del Imperio Romano. Referente a la situación política, Roma mantenía su dominio en Israel y sus regiones, en el periodo que aborda Lucas, que es de aproximadamente unos 30 años, registrando relacionamiento en distintos matices, desde la apatía del ministerio de Jesús en un primer periodo, pasando por la hostilidad creciente que tiene su punto álgido en el año 64 con el incendio de Roma, que provoca una persecución desenfrenada de cristianos, para posteriormente ver un gobierno mucho más benevolente, que esto sucede específicamente al final del libro de Hechos. ¿Es creíble que una persona pueda estar 3 días en una sepultura y luego resucitar? ¿Se puede confiar en la veracidad de los evangelios que son los que cuentan estos acontecimientos? ¿Puede haber alguna intención de manipular las mentes de las personas con estos acontecimientos? En aquellos tiempos, el idioma que predominaba el mundo era el griego. Esto debido a que Alejandro Magno, quien tuvo a cargo el imperio de Grecia, se empeñó en helenizar, es decir, convertir a la cultura griega todas las regiones. Y para esto era fundamental que el idioma griego pasara a ser el idioma más popularmente hablado. Esto, que parece un hecho anecdótico, es claramente una preparación del plan de Dios, porque permitió que el Evangelio se propagara de manera mucho más rápida. De los 4 evangelios, se estima que el primero que se escribió fue Marcos, aproximadamente en el año 50 después de Cristo, y que después se sumó Mateos y Lucas, probablemente basándose en las experiencias por Marcos y completándolos con las propias. A esto se le llaman evangelios sinópticos, es decir, que se pueden ver paralelamente y tienen una visión muy similar de Cristo. El último en escribirse fue Juan, muchos años después, y él muestra una visión de Cristo como Dios. Algo muy particular ocurre en el Evangelio según San Juan. La mayoría de los eruditos lo sitúan en el año 90 después de Cristo, luego que ocurriera la revelación del Apocalipsis. Eso significa que Juan tiene una panorámica completa del Señor Jesucristo, porque no tan solamente vivió de cerca su ministerio, lo vio morir y resucitar, sino que ahora en el día del Señor lo ve glorificado. Eso probablemente es lo que desencadenó que 2/3 del Evangelio de Juan se sitúen en la última semana de vida de Jesús.
Los evangelios son complementarios y claramente inspirados por Dios. Tenemos a Mateo, que era judío y le hablaba a sus compatriotas mostrándole a Jesús como el rey. También tenemos a Marcos, le hablaba al pueblo romano principalmente mostrándole como el siervo. También a Lucas, que le hablaba principalmente a los gentiles y muestra cómo Cristo se humanó por amor. Y por último tenemos a Juan, que es el más universal y nos muestra que Jesús era Dios. Por otra parte, hay una explicación muy obvia en esto. Por ejemplo, yo puedo maquinar una gran estafa, sumar a muchas personas que me quieran seguir. Pero en este caso estamos hablando de que muchas personas estén dispuestas a morir sin defraudar esa farsa, que sería la resurrección de Cristo. Recordemos lo perseguida que fue la iglesia del comienzo y que estuvieron dispuestos a morir de la forma más terrible, sin dar un paso atrás en su fe. Los apóstoles, quienes estuvieron con Cristo, sufrieron terribles muertes, todo en pos de la predicación del Evangelio. Y si vemos sus historias personales, todos tuvieron un gran impulso en sus vidas después de la muerte y la resurrección del Maestro. Claramente vieron algo que los cambió para siempre y los animó a dar sus vidas por esta causa. Otro punto de gran discusión es acerca de la muerte de Cristo. ¿Es cierto que murió en la cruz o existe la opción de que haya estado en un trance, adormecido para después despertar? Hay personas que creen que la resurrección no fue tal, ya que habría sido una especie de desmayo fortuito. Pero la evidencia muestra que Jesús fue flagelado, y las flagelaciones romanas eran conocidas por ser extremadamente cruentas. Además, las escrituras muestran que los soldados romanos no quebraron las piernas de Jesús, porque ya estaba muerto. El quebrar las piernas era una forma que ellos utilizaban para acelerar la muerte. Ellos debían ser muy cuidadosos de los presos que tenían, ya que si no hacían bien su trabajo podían incluso ser ejecutados. En el caso de Jesús, solo enterraron una lanza en su costado, para asegurarse de que estaba muerto. No hay forma alguna de que Jesús hubiera sobrevivido en la cruz. Ahora la pregunta que nos surge es, ¿hay antecedentes que sustenten que Jesús efectivamente salió vivo de esa tumba? Hay muchos que están en contra de esto e indican que los propios discípulos habrían preparado todo esto con el fin de mantener la fe de los miembros. ¿La tumba era segura? Absolutamente. Para poder remover la piedra que custodiaba la tumba de Jesucristo, se requería la colaboración de muchas personas para lograr el objetivo. Es por eso que, adicional a todo esto, se montó allí una guardia que custodiaba la tumba día y noche, incluso arriesgando su propia vida si algo llegase a suceder. Otro punto que era importante es que el lugar donde estaba la tumba de Jesús era conocida por casi todos, por lo que no era sencillo tratar de hacer alguna maniobra para realizar algún tipo de fraude. Un punto importante a destacar es que las primeras testigos oculares de este hecho fueron unas mujeres que iban a la tumba de Jesús. Si uno comprende el rol de las mujeres en el siglo I y lo muy poco considerado que era su testimonio, comprenderemos que esto demuestra la veracidad del escrito. Si yo quiero hacer un fraude e inventar una historia y estoy en el siglo I, no debiera usar mujeres para sustentarlo. Jesús vino a revolucionar la vida de los judíos, pues se trata de un rabino de una región de clase baja que enseña durante cerca de 3 años, gana una gran cantidad de seguidores, termina crucificado, ejecutado y avergonzado delante de la multitud. Sin embargo, 5 semanas después de que fue crucificado, más de 10.000 judíos lo están siguiendo y dicen que él es el fundador de una nueva religión, llegando a estar dispuestos a abandonar las tradiciones que llevaban y con los castigos que recibían en aquellos tiempos. La muerte de Jesús fue realmente impactante para sus discípulos, quienes se desalentaron porque no tenían la certeza de su resurrección. La pregunta, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo?, que aparece en Hechos capítulo 1, verso 6, apunta a la certeza de los discípulos de que Jesús efectivamente era el Cristo, ya que esto se produce mientras están acompañándolo al Señor en el evento glorioso de su regreso al Padre, luego de cumplir su misión de manera perfecta. En otras palabras, están siendo partes y testigos del triunfo de aquel crucificado. Detrás de esta respuesta podemos levantar algunos puntos que Cristo nos quiso mostrar.
Lo primero es, no es de la incumbencia de los discípulos saber el tiempo específico en el plan de Dios, de cuando restaure la paz o instaure de manera definitiva su reino. Los discípulos pensaron que Jesús podría derrocar a los romanos y restaurar el anhelado reino físico a Israel. Cuando vieron la muerte de Jesús, vieron frustradas las esperanzas, probablemente porque aún no lograban comprender del todo la profundidad de su propósito. Sin embargo, ahora que ha vuelto a la vida renace la esperanza profetizada en Salmos 91:8. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Si hay algo claro es que el hombre no tiene certeza de cuál será el momento en que Dios ejercerá su reino en la tierra final. Es por eso que el libro de los Hechos en el capítulo 1, versículo 8 nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando analizamos lo que la Biblia nos dice al respecto, podemos ver que si bien el Señor nos ha marcado de manera tajante de que los planes del juicio a la tierra son de su voluntad secreta, también nos otorga una certeza en medio de esta incertidumbre. Nos capacitará para ir a predicar guiados por el glorioso Espíritu Santo por todo el mundo. La propuesta de Jesús es una invitación a la acción. Esto pareciera empujar o poner el foco a que no debemos preocuparnos en la voluntad secreta de Dios, sino más bien en la voluntad revelada, que es extender el reino espiritual del Señor. Muchas veces nos pasamos discutiendo sobre cuándo vendrá Cristo a este mundo, incluso llegando a hablar de fechas concretas, como pasó, por ejemplo, el año 2000 o ahora por la pandemia del COVID. Muchos señalan que ahora sí viene Jesucristo. También hay dudas respecto a que cuándo Dios hará justicia en medio de tanta maldad que vemos multiplicarse por todo el mundo. Pero el llamado de Jesús es a confiar en Él y trabajar en su reino. El Señor ha dejado señales que nos han de anticipar su regreso, pero no debemos olvidar que mantiene la idea firme de que el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, como dice Mateo 24:36. Naturalmente, los creyentes vincularemos el regreso de Cristo con el cuándo. En esta y en todas las épocas, algunos han tratado de predecir la segunda venida de Cristo. El apóstol Pablo indicaba en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 2, que esto sería como el ladrón en la noche, lo que nos muestra el interés que por ese entonces ya había respecto al regreso del Señor. Claramente, a la luz de las Escrituras y mirando el caminar de Jesús, además de sus primeros seguidores, el principal propósito de su venida es ocuparnos del qué y el cómo y no tanto del cuándo. La primera venida de Cristo a la tierra significó el cumplimiento de muchas promesas hechas por Dios en el Antiguo Testamento, especialmente una. Dios le prometió al pueblo de Israel un Mesías y lo cumplió. Cristo resultó en la encarnación de las promesas hechas desde tiempos antiguos. Y si Dios ya era digno de toda nuestra confianza solo con sus promesas, al momento de cumplirlas, trajo aliento e ímpetu en el corazón de aquellos que esperaban estas promesas. Dios prometió en Cristo que habría una segunda venida, y los apóstoles lo creían con todo su corazón. E incluso esto era el motor de su predicación. Pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo debería padecer. El libro de Hechos, capítulo 3, del verso 18 al 21, nos invita a arrepentirnos y convertirnos hasta que se produzca esta esperada venida. El problema que se produce ahora es que la Iglesia ha tendido a perder de vista la importancia del qué, es decir, de lo que debemos hacer en ese intertanto. La segunda venida de Cristo es el sustento fundamental de todas las doctrinas de la fe cristiana. Es por eso que cuando el apóstol Pablo, en 1 Corintios 15, les habla sobre la segunda venida de Cristo en estrecha relación con la resurrección de los muertos, hace un llamado a no entristecernos por los que han partido antes que nosotros, sino que al contrario, como Cristo ha resucitado, eso hace que el peso de nuestra predicación tenga todo el sustento y fundamento que debemos darle. Resucitaremos cuando Cristo vuelva. Su promesa de regreso es una garantía para nuestra fe. Olvidar o perder de vista la segunda venida de Cristo es perder el enfoque de nuestra vida cristiana. Vivimos y nos movemos de acuerdo a las promesas del Señor y una de ellas es su regreso.
Un cristiano que espera en el regreso de Jesucristo es una evidencia de que Él ha nacido en su corazón, lo que transforma nuestra manera de ver la vida y los frutos que damos como árboles espirituales. Nadie espera a quien en el cual no cree. Nadie que realmente espera en el regreso de Cristo puede vivir fuera de su voluntad. La Iglesia de Cristo nunca ha estado exenta de amenazas en el ámbito espiritual. La verdad fluye y se proclama por el mundo, pero junto a ella también, lamentablemente, se propaga la mentira. Las iglesias sufrían constantemente de falsos profetas entre sus filas, con supuestas nuevas doctrinas que solo eran herejías a la luz de la verdad. Por eso era importante la defensa de la verdad para mantener puro el Evangelio. Los apóstoles se dedicaban al estudio de las Escrituras para poder guiar a las iglesias en el camino. Iban por las iglesias, mandaban emisarios y encargaban a los pastores, obispos y diáconos la Escritura, porque conocían la importancia de la lucha espiritual constante y conocían el poder libertador de la verdad de Dios y el Evangelio de Cristo. Si vemos con claridad el argumento de la ascendencia de Cristo en forma corporal y con los testigos presentes, debemos entender que su seguro regreso debe ser un aliciente, un recurso poderosísimo para mantenernos firmes en la fe como creyentes y para argumentar la veracidad del Evangelio a los no creyentes. Pedro, para estimular a los creyentes a una vida piadosa y no poner atención a los falsos profetas, enfatiza a los testigos presenciales. En 2 de Pedro, capítulo 1, los usa para contrastar a aquellos que trataban de engañar al pueblo, y usa la frase, habiendo visto con nuestros propios ojos. Para agregar un elemento más, el propio Pedro, en su segunda epístola, capítulo 3, utiliza el hermoso recurso de la venida de Cristo. No para infundir miedo o temor, sino para animar a la congregación a no desmayar, sabiendo que nuestro Señor y Dios pronto vendrá y nos rescatará. El libro de Apocalipsis nos habla de cómo vendrá Jesús. Nos dice que todo ojo le verá y le lamentarán. Nosotros creemos a esto, aquel que ha sido traspasado será quien vuelva, pero ya no como lo describe el profeta Isaías en el capítulo 53 de manera tan dramática e impactante para nosotros, despreciado, desechado, experimentando quebrantos. El Jesús que vendrá es algo totalmente distinto a lo que hemos visto, ya que aquel que no abrió su boca por amor para hacer misericordia, ahora traerá juicio. Será el mismo cuerpo que fue debilitado por los golpes, el desprecio y la humillación a causa del pecado de la humanidad, que quedó a merced del veredicto de un hombre inicuo que lo sentenció a muerte, mas ahora volverá glorificado, un hecho nunca antes visto. La segunda venida de Cristo en las nubes traerá juicio y lamento no tan solamente a aquellos que lo traspasaron en el tiempo de su muerte, sino que a lo largo de la historia incluye también a todos los que se han rehusado a creer en su nombre. Esto lo deja claro el apóstol Pablo a lo largo de sus cartas, en donde habla de manera explícita cuáles serán las consecuencias de haber negado el nombre del Señor Jesucristo como el único Salvador. Pero aquellos que por medio de su gracia han sido rescatados y preservados, aplaudirán su regreso y se regocijarán. El mismo autor y sustentador de todas las cosas vendrá por los suyos. Entonces no hay de qué asustarse, sino mantener un temor reverente en amor para glorificar al Señor Jesús, como lo anticipa el libro de Apocalipsis en el capítulo 19. Para quienes han aceptado a Cristo en sus vidas, el futuro no es incierto, sino seguro. Además, es confiable, glorioso, y quien nos abrirá las puertas a aquella gloria eterna será el mismo Señor Jesús, quien bajará del cielo para llevarnos a Él. Hay un punto que no podemos dejar de apreciar. Nuestra misión es no dormir, sino velar y ser sobrios, como lo dice 1 de Tesalonicenses 5, verso 6. El apóstol Pablo pone foco en la certeza de que Cristo volverá, y aunque expone señales que anticipan su venida, el objetivo es la actitud vigilante y proactiva que esta certeza debe provocar en el cristiano. La venida de Cristo entonces es un motor para extenderse a lo que está adelante, pues asumiendo este accionar, no tomará por sorpresa este acontecimiento a ningún cristiano, a pesar de no saber el día específico. Entonces, el velar y el ser sobrios tienen más movimiento de lo que esperamos. En otras palabras, es una espera activa.
Los capítulos 24 y 25 de Mateo abordan más ampliamente las señales antes del fin y la actitud de espera del regreso de Cristo que debe tener un cristiano. El mismo Señor Jesús hace una aplicación del capítulo 24 en el siguiente capítulo. Incorpora una parábola que nos habla justamente del velar, en el capítulo 25, del 1 al 13, pero acompañado a esta alegoría de manera consecutiva y complementaria nos incluye otra referencia a los talentos, en el capítulo 25, del 14 al 30. Y notamos claramente cómo une el concepto de velar con el concepto de accionar de manera diligente, comprometida, con sentido de urgencia, mediante la capacitación que Él nos da. Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que el Señor quiere que arda nuestro pecho al pensar en el regreso de Cristo. Esta certeza argumentada por las distintas evidencias nos moverá mediante el Espíritu Santo a vivir una vida en santidad, en espera activa, anhelando estar bajo la autoridad de la palabra de Dios en absolutamente todas las áreas de nuestra vida, cumpliendo con amor y agilidad el mandato del Señor, quien nos llamó para extender su reino mientras Él prepara su regreso en el día y la hora que ha reservado, pero que es muy pronto. El llamado es a la acción, no a quedarnos en saber el día exacto ni estar esperando con miedo de qué sucederá ese día. Nuestra vida debe estar llena de Cristo, santificarnos y velar, pero asumiendo esto como acciones que debemos hacer más que solo sentarnos a esperar que esto suceda. Tal como dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Que el fuego de Dios arda en tu vida y anhelamos ese glorioso día, trabajando en su reino. Estando ya en el epílogo de este bloque, damos muchas gracias al Señor por tanto amor a través de su palabra que nos da firmeza, convicción, esperanza y también por los instrumentos que el Señor ha utilizado para bendecirnos, que por lo demás todos vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Así es que vamos a dar gracias al Señor por esta instancia, por bendecirnos con tanta riqueza, y le pido que usted también pueda orar conmigo. Dios mío, Padre eterno y bueno, gracias Señor, porque usted ante tanta hostilidad, ante tanta apatía, Señor, respecto a su mensaje, a su verdad, vemos también, Señor, que usted nos consuela a nosotros, sus hijos, a quienes usted ha apartado, Señor, ganándonos, Señor, por su muerte en la cruz. Muchas gracias, Dios, por Cristo, nuestro Salvador, y gracias porque nos sigue dando a entender de que usted es fiel y verdadero, para que tengamos confianza, Señor, a pesar de lo que vemos, a pesar incluso de nuestras sensaciones, de nuestras emociones y de nuestras propias dudas, usted cumplirá su palabra y usted mismo volverá. Así como le vieron sus discípulos ir al cielo, así usted volverá por nosotros. Le agradecemos, Señor, por tanta misericordia, por esta convicción que usted mismo se encargará a través de su Espíritu Santo de seguir recordándonos, Señor, para tener fortaleza, para tener esperanza, para poder tener pasión por su Evangelio, proyectarnos, Señor, y no ser pasivos ni negligentes. Gracias, Dios mío, por su misericordia, por su amor, porque usted nos piensa, porque usted nos ama y porque usted ha de volver para rescatarnos y llevarnos con usted y disfrutar para siempre. Le damos gracias y gloria por medio de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Si no fuera por Él, ¿qué sería de mí? Si no estuviera Él aquí, ¿qué podría decir? Que mi vida sin Él
es vacía sin luz, como barco sin mar, como día sin sol. Yo preciso de él al salir y al entrar, al entonar mi canción o llorar mi dolor, porque eres el motor que me ayuda a seguir. No hay barreras con él, no hay distancia sin fin, porque Cristo es mi refugio y mi montaña, es mi escudo, mi consuelo, mi esperanza, es el brazo que sostiene mi cabaña, y no podría yo vivir si un día me faltas, porque Cristo es mi refugio y mi montaña, es mi escudo, mi consuelo, mi esperanza, es el brazo que sostiene mi cabaña, y no podría yo vivir si un día me faltas. La esperanza perdí y quería morir, no tenía valor